Bienvenidos los que periódicamente estamos siguiendo las enseñanzas de la biografía de Jesucristo. Estamos ya a la altura de que Jesús resucitó. El poder del cristianismo está en que Jesús resucitó. Si Jesús no hubiera resucitado, en vano creemos, somos cristianos. Aún estamos muertos en delitos y pecados, somos condenados. Pero gracias a que Jesús resucitó es que Él nos dio vida. Él nos dio vida. El otro día estamos leyendo la parte escatológica, o sea, cómo es Jesús ahora, porque al que nosotros seguimos no es al Jesús hombre, al Jesús de Nazaret, el hijo de María, sino que nosotros seguimos ahora al que resucitó, al que está sentado a la mano derecha del Padre, el que tiene todo poder, el que sus ojos pasean la tierra y no sucede nada que Él no lo permita, si Él no lo permite. El otro día estamos leyendo en el Apocalipsis capítulo 1, habíamos leído lo último, el versículo 3, que dice: dichosos el que lee y dichosos los que escuchan la lectura de este mensaje profético, y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque ya se acerca el tiempo. O sea que si nosotros hacemos caso de lo que está escrito en este libro y obedecemos, somos felices al máximo, porque ya ¿qué tiempo se acerca? Y se acerca el tiempo del fin de los tiempos, cuando Cristo venga con todos sus santos ángeles y juzgue a las personas y le dé a cada uno la sentencia de acuerdo a lo que haya hecho, no solamente a los cristianos, sino también a los no cristianos. Y después sigue acá en el Apocalipsis 1:4, dice: Juan saluda a las 7 iglesias de la provincia de Asia. Acuérdense que en Asia Menor, que es lo que hoy es Turquía, había una pequeña región en el centro-oeste, que se llamaba Asia, que la capital era Éfeso, donde se hacía culto a Diana de los Efesios, que era una efigie que había sido grabada o había sido tallada en un meteorito. Por eso ellos decían que nuestra diosa Diana de los Efesios, que ha venido del cielo, se construyó en un meteorito. Entonces esa diosa es la que era la diosa de la provincia de Asia. En toda Asia la influencia estaba de esa diosa. Era una diosa de la fertilidad, una imagen que tiene muchos pechos, de la fertilidad. En realidad esa diosa salvó a Éfeso de las invasiones extranjeras, porque los líderes extranjeros, las diaconisas o las profetisas que había, era como si fueran prostitutas religiosas. Entonces ellas conquistaban a los generales de los imperios que invadían la ciudad o la región, y entonces se retiraban sin causarle ningún perjuicio. Dice: reciban ustedes gracia y paz de parte del que es, y era, y ha de venir. ¿Y quién es el que es, y era, y ha de venir? ¿Saben quién es? Es el Dios Todopoderoso. Algunos creen que es Cristo, pero es el Dios, el Padre Todopoderoso. Él es, era y ha de venir. Y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono. Nosotros decimos que hay un solo Espíritu Santo, pero acá dice que hay 7 espíritus delante de su trono. Nosotros sabemos por los libros deuterocanónicos, el arcángel Rafael dice que hay 7 ángeles que están ministrando continuamente delante de Dios el Padre en su trono. Pero acá le llaman los 7 espíritus. De parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y también de parte de Jesucristo. Por eso digo que el que es y el que era y el que ha de venir no es Jesucristo, sino que ahora dice y también de parte de Jesucristo. O sea que nos manda saludos no solamente del Padre, sino también los que están ministrando en la presencia del Padre continuamente, y también de Jesucristo, que está sentado a su mano derecha en este momento. Y el trabajo que Jesucristo hace ahora es defendernos de los ataques satánicos que nos atacan continuamente ante Dios el Padre. Y también de parte de Jesucristo, testigo fiel
que fue el primero en resucitar y tiene autoridad sobre los reyes de la tierra. O sea, Jesucristo fue el primero en resucitar, o sea que el poder del cristianismo está en la resurrección, y Él es jefe sobre todas las autoridades que están en la tierra. En nuestro tiempo hay algunos reinos, pero no hay muchos. Hay más bien países con repúblicas y presidentes. Bueno, Él está sobre todos los presidentes y sobre todos los reyes que están gobernando en este mundo. Dice, y también de parte de Jesucristo, versículo 5, testigo fiel, Jesucristo es testigo fiel, que fue el primero en resucitar y tiene autoridad sobre los reyes de la tierra. Acuérdense que en aquel entonces eran todos reinados. Cristo nos ama y nos ha librado de nuestros pecados derramando su sangre. Lo deja por sentado. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Jesús tuvo que derramar su sangre en la cruz, el justo, por nosotros los injustos, para que Dios, a nosotros los injustos, Él nos mire como si fuéramos justos. Mire un trabalengua, pero que fue necesario para que Dios no deje de ser justo, porque si Dios nos enchufa en su reino, nosotros siendo como somos, sin acondicionarnos, sería injusto. Pero como Él vive en un lugar santo, sin mancha, sin contaminación, las personas que entran en ese lugar tienen que ser de las mismas características. Por eso es que Dios ha perdonado nuestros pecados por medio de la sangre de Cristo. Acá lo dice, lo deja sentado. Dice, Cristo nos ama y nos ha librado de nuestros pecados derramando su sangre. Y ha hecho de nosotros un reino. La iglesia es el reino de Jesucristo aquí en la tierra. Ha hecho de nosotros un reino. Nos ha hecho sacerdotes al servicio de Dios, de su Dios. O sea, nos ha hecho sacerdotes al servicio del Dios de Jesucristo. O sea, al servicio del Padre. Y el Padre ha puesto a Jesucristo como Dios sobre nosotros, lo dice en otra parte. Pero a nosotros, todos los cristianos, en la iglesia romana es como la iglesia judía, es como el judaísmo. Tienen un grupo de sacerdotes y la grey. Y la grey, para poder ser libre de culpa de pecado, tiene que ir al sacerdote, confesarle los pecados al sacerdote para que el sacerdote le pida a Dios. O sea, es del antiguo pacto. Pero Dios acá no dice eso. Acá dice que Dios nos ha hecho un reino y que somos todos sacerdotes y sacerdotisas de Dios, del Padre. O sea que tenemos todos acceso directo a la presencia de Dios. No necesitamos un intermediario. En la iglesia romana a veces necesitan los santos. Los santos, la gente le pide a los santos para que los santos le pidan a Dios. Y yo hablo a veces con la gente y dice, no, yo no le pido a Dios. Yo le pido a mi santo. Cada uno tiene un santo para cada cosa. Y bueno, ya es así la doctrina de la iglesia romana, pero acá no lo apoya eso. Esa teología no la apoya. Acá dice que todos nosotros somos un reino, que somos el reino de Jesucristo aquí en la tierra y que todos tenemos acceso a la presencia del Padre porque somos constituidos en sacerdotes de Dios. Y el sacerdote es la persona que tiene acceso a la presencia de Dios, acuérdense. Y Él ha hecho de nosotros un reino, nos ha hecho sacerdotes a servicio de su Dios y Padre. Que la gloria y el poder sean suyos para siempre. Amén. Así termina esta frase. Y después, en este libro, en el versículo 7 dice, Cristo viene en las nubes, todos lo verán, incluso los que lo traspasaron, o sea, que los que lo mataron, los que le dieron la orden, los que le hicieron ese juicio entre gallos y medias noches, todo falso, para condenarlo a muerte porque se lo querían sacar de encima, hasta ellos lo verán y van a ser juzgados y condenados por su manera de actuar, aunque eran autoridades en el gobierno teocrático de Jerusalén, eran de los sumos sacerdotes, de los saduceos. Incluso los que los traspasaron lo verán, y todos los pueblos del mundo harán duelo por él. Sí, amén. O sea, toda la gente del mundo reconocerá que lo mataron y van a hacer duelo por causa de Jesús. Eso está hablando acerca del futuro. Y dice en esta revelación,
yo soy el alfa y la omega. Acuérdense que alfa es la primera letra del abecedario griego y omega es la última. Y en algunas versiones dice yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Acá no, acá dice yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. O sea, Dios el Padre, que es, el que era y el que ha de venir, es el Dios Todopoderoso, el Dios Todopoderoso, Dios nuestro Padre. Entonces acá Juan empieza a explicar la visión que él tuvo acerca de Jesús como es ahora. Vamos a empezarlo y lo vamos a seguir la semana que viene. Dice, yo Juan soy hermano de ustedes. Juan era una autoridad, Juan era un líder, era el jefe de los cristianos a esa altura. Ya no existía Pablo, ya no existía Pedro, ya no existían los apóstoles, pero él era el jefe. Pero sin embargo, miren cómo tenemos que ser los cristianos de humildes. Y dice, yo Juan soy hermano de ustedes, a los que le escribe a los cristianos de la época, y por mi unión con Jesús tengo parte con ustedes en el reino de Dios. O sea que todos nosotros los cristianos, por nuestra unión con Jesús, tenemos parte unos con los otros en el reino de Dios. Y tenemos parte, mire, esto nos gusta mucho porque nuestras predicaciones es venir porque Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a sacar los problemas, Dios va a hacer esto, como si Dios fuera nuestro sirviente. Pero mire lo que dice acá, que nosotros, dice Juan, yo, hermano de ustedes, y por mi unión con Jesús, tengo parte con ustedes en el reino de Dios. Tenemos parte todos en el reino de Dios. Y también tenemos parte en los sufrimientos. Hay una iglesia por acá que dice pare de sufrir. Cuando acá la Biblia dice que tenemos que sufrir porque el sufrimiento es el que nos templa y nos hace personas en la vida. Y dice, tengo parte con ustedes en los sufrimientos. Y de hecho que él estaba muy viejito y estaba preso en la isla de Patmos, que era una de las islas ahí del mar Egeo, que es el mar griego, que está ahí entre Turquía y Grecia, en una de esas islitas que se llamaba Patmos. Ahí estaba preso siendo viejito y que Dios le reveló a él este libro. Y yo creo que como él era una autoridad y él la escribió y ponía su firma, entonces la gente le daba autoridad a ese escrito. Por eso Dios eligió a Juan para hacerle esta revelación. Y dice también, tengo parte en los sufrimientos y en la fortaleza para soportarlos. Acuérdense, como cristianos, Dios no nos dejará ser tentados más de lo que podemos aguantar. Juntamente con la tentación vendrá la salida. Y acá dice en Apocalipsis, en este libro, dice que no solamente tenemos parte unos con los otros en unión en el reino de Dios, sino también tenemos parte en los sufrimientos y también tenemos parte en la fortaleza para soportarlos. Por haber anunciado el mensaje de Dios confirmado por Jesús, me encontraba yo en la isla llamada Patmos. Y sucedió que en el día del Señor quedé bajo el poder del Espíritu y oí detrás de mí una fuerte voz como un toque de trompeta que decía, escribe en un libro lo que ves y mándalo a las 7 iglesias de la provincia de Asia. Acá nombra 7, pero había un montón más. Estaba la de Troas también, había un montón más de iglesias, pero importante, pero acá nombra 7. Mándalas a la iglesia de Éfeso, que es donde él se reunía para adorar a Dios, a la iglesia de Esmirna, una región ahí en Turquía que se llama, una capital que se llamaba Esmirna, a la iglesia de Pérgamo, a la iglesia de Tiatira, a la iglesia de Sardes, a la iglesia de Filadelfia y a la iglesia de Laodicea. Algunas de estas iglesias no fueron fundadas por el apóstol Pablo, pero sí fueron fundadas por sus colaboradores. Por ejemplo, Epafras fundó la iglesia de Colosas, y acá en esta lista no está la iglesia de Colosas. Bueno, vamos a dejar acá y vamos a continuar la semana que viene, porque ahora viene cuando él entra en éxtasis y él escucha una voz como de trompeta y el Espíritu le dice, escribe lo que ves y mándale a estas iglesias lo que estás viendo, a lo que vos escribes.
Y bueno, y él escribió, y lo primero que él escribió es una imagen de cómo es Jesús ahora, que lo vamos a ver la semana que viene. Espero que Dios los bendiga, los fortalezca, sean fieles a Dios y cumplan todo lo que dice este libro para poder ser felices al máximo. Porque Dios no nos ha creado para que vivamos amargados, tristes y sin sabores y siempre peleando y siempre... sino Él nos ha puesto sobre la tierra para que vivamos en armonía con Él y seamos felices. Y la persona recién es feliz cuando se encuentra en Dios, decía San Agustín. Andará dando vueltas hasta que se encuentra en Dios, recién ahí viene la felicidad de la vida. Bueno, que Dios los bendiga y los proteja y los cuide.